Y eso es precisamente lo que vamos a abordar en la clase del día de hoy. Una línea invisible entre la realidad, óigame bien, entre la realidad se nos fue creado, adoctrinado, aprendido y aceptado. Debemos empezar a discernir con Toshli, ¿sí? Todo esto que les estoy compartiendo tiene relación con Toshli Mayawi y el ejercicio que vamos a hacer justamente. Discernir la importancia de nuestra intervención en, en destruir y construir, en dar vida, en quitar vida. Potencializar esa parte, hermanitos. No con esto yo les quiero decir, volvámonos todos filósofos acá. Pero recuerden que los abuelitos aprenden. Yo les comparto ellos. Ellos aprenden observando, actuando, ¿sí? Actuando. ¿Con qué? Con inocencia, ¿no? Con espontaneidad, con curiosidad, con el deseo hambriento de aprender algo nuevo. Porque en todo momento aprendemos algo nuevo. Y ese es uno de los ejercicios que nos toca hacer con Tosh. Poner atención en lo que realmente importa de la vida. Yo sé que es difícil discernir. Yo, cuando a mí me lo decían, digo, no, pues fácil. Me dice un abuelito. Bueno, Xiquiequita, Tlenica, Tejua Tinehnemi, Tlenica Tejua, Tlencauitl, Timucuitewa, Huatías, Tontlapiazoa, Tlenica, Ticnemilia, quien Ticnemilia. Dice, ¿para ti es tan simple como lo dices? Bueno, observa, ponte a discernir. ¿Por qué decides levantarte a tal hora? ¿Por qué en este camino en que vas caminando, llega un momento que dices, ¿a dónde voy? ¿O por qué tienes que ir al río? ¿Y por qué en vez de ir al río, por qué no te vas a la ciudad? ¿Por qué no de la ciudad? ¿Por qué no te vas al campo? ¿Qué es lo que, qué es lo que te motiva a hacer cierta actividad? ¿Qué es lo que nos motiva? Estudiar. ¿Qué es lo que nos motiva? Despertar y seguir vivo. ¿Qué es? ¿No? Son acciones como que muy sencillas, como el hecho de me corto mi pelo, como el hecho de que voy a portar esta playera con esta imagen de que Coas, como el hecho de que me corto mis uñas, como el hecho de elegir ciertos colores, como el hecho de decir, bueno, pues este trabajo me provee. ¿Mm? Como el hecho de que nosotros podamos filosofar, hermanitos,
¿Por qué el maguey está en penquitas? ¿Por qué la luna tiene esa ciclicidad? ¿No? Ese es el ejercicio. Regreso al punto que iniciamos. Necesito discernir esta capa tan delgada que no lo puedo ver, que no lo puedo ver a simple vista, mucho más delgado que el grosor de nuestro cabello. Discernir entre las energías que vibran en este momento, en este pantalla con esta vista que tengo. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos querido viajar, ¿sí? No, pues quiero ir al Tíbet, quiero ir a Egipto, quiero ir a China a conocer, a Estados Unidos a conocer, a esos lugares energéticos, al mar, una vista al mar, en la playa, a la montaña, observar un amanecer, un atardecer. ¿Y para qué quiero eso? Luego decimos, ¿no? Es que necesito conectarme, necesito relajarme. Cuando hay una forma, y muy recientemente lo platicábamos con el hermanito Manuel, hay una forma tan sencilla que podemos crear y recrear el poder, la cualidad de la visualización. Cuando nosotros retomamos una piedra de pedernal y otra, lo frotamos, ¿qué creamos? Luz, energía y calor. Cuando nosotros, oigan bien, luz y calor. Yo sé que es un poquito difícil comprender esta parte. Luz, calor y el aliento elijillo. Ujú. ¿Cómo? Calor, luz y gillos. Luz, calor y gillos. ¿Cómo lo podemos nosotros conectar esto? Estaba revisando yo un documental y me cayó el 20, dijeran los muchachos. Dice el hermanito. La hermanita la estaban entrevistando. Está en el TikTok. Ella dice, le preguntaba el que estaba conduciendo el programa y viene muy ad hoc con esto que vamos a, el ejercicio que vamos a hacer. Le dice, ¿ha habido otras humanidades antes de nosotros? Le dice, sí. ¿Cuáles? La Atlántida. La Atlántida era mucho conocimiento, mucha tecnología, pero ¿sabe? No conectaba con el corazón. ¿Hubo otra humanidad? Sí, le llamaron Lemuria. Esta humanidad era mucho amor, mucho espiritualidad. Y como todo curioso, como el conejito, le dice el entrevistador, oiga, y entonces nosotros, ¿qué tipo de humanidad somos? Nosotros intentamos unir luz, calor y el aliento, la vida en uno. Tres en uno. ¿A dónde? En un cuerpo.
Luz como conocimiento, calor como emociones, como amor. Es difícil, es lo que les decía yo, es difícil discernir y unir amor, conocimiento y expresarlo, vivirlo. Vaya, el aliento significa darle vida, ¿sí? Y justamente, hermanitos, luz y calor representa Tonatiuh. Luz y calor representa, ¿qué creen? ¿Qué creen? La creación del aprendizaje. El siguiente ejercicio, miren, yo sé que sonará loco, pero háganlo. ¿Usted lo ha hecho? Sí. Si ustedes se dieron cuenta en algún momento, yo ya usaba lentes. Ya usaba lentes. O sea, al momento de estar en esta pantalla, lo que están viendo ustedes, veía estas letras ya como que se mueven como empañados. Uno de los ejercicios que a mí me sirvieron y se los comparto es Mineltilistli, ese solecito que es Pilsintecuhtli. ¿Saben lo que hago? Me enfoco esa lucecita que va elevándose, cierro mis ojos y ustedes ahorita pueden cerrar sus ojitos. Y al momento de cerrar los ojos, encontramos patrones, colores entre rojito, café, azul, violeta, se crean café negro, amarillo, ¿sí? ¿Sí lo pueden hacer? Lo pueden hacer ahorita, cierren sus ojitos y mentalícense. Y si a lo mejor hay como aquí en su caso de ustedes, en la casa tenemos aquí una lamparita, nos enfocamos a esa lámpara. Se crean imágenes, oiga, se crean imágenes circulares, en zigzag, triangulares, de colores, ¿saben? Son esas chispas, son esas, son esos colores que movemos con la luz y el calor que nos empoderan y nos sanan, en verdad. Miren, el ejercicio consiste en lo siguiente. No estoy hablando fuera del tema, ¿eh? Va mismo del tema. Ahorita lo correlaciono nada más. Esto lo hago como con un fin más práctico. Les decía, yo estaba un poquito ya mal de la vista. Si tenía que usar ya lentes. Por 3 meses hago este ejercicio. Tengo aquí al solecito saliendo. Empiezo a mentalizarme. Empiezo a crear una forma. Sale un circulito amarillo con verde. Ahí está, ahí está. Juro, desde mi mente, desde mi corazón, conecto mi mente y mi corazón, digo, voy a sanar mi vista. Así me enfoco, voy a sanar mi vista. Tienes una excelente vista, ¿sí? Y todas esas energías empiezan a conectar aquí, ¿no? Pero antes yo tengo que activarlo. ¿Se acuerdan el último ejercicio que hicimos? ¿Verdad? En esto, ¿se acuerdan que hicimos, lo hicimos ayer, ¿no? Activar, ¿no? Activar, activar todo nuestro cuerpo. Ujú.
Decíamos que cuando niños, luego decimos, ah, te hace piojito tu mamá y te hace dormir, te relaja. Es activar nuestra percepción a través de nuestra piel. Y la piel comunica al pensamiento. Pero regreso nuevamente. Tengo un dolor en el riñón. A través de esta vista empiezo a crear imágenes. Esas imágenes conecto con las células de mi riñón. Empiezo a enfocar a sanar. Si quieren, no me crean. Háganlo, háganlo. Verán que sí suceden, entre comillas decimos, suceden milagros. ¿Por qué? Somos dioses, si lo queremos ver así. Somos seres sagrados. ¿Por qué les digo todo esto? Por el conejito. ¿Qué hace el conejito? El conejito es uno de los animalitos que representa, permíteme, que representa esto, la astucia, astucia, paradoja y contradicción. Un conejito a veces se contradice, está disfrutando y se pone bien ansioso. Vivir por el propio ingenio, es muy ingenioso el conejito. Recibir las enseñanzas ocultas y mensajes intuitivos. ¿Les suena algo con lo que les acabo de decir? Recibir las enseñanzas ocultas y mensajes intuitivos. Esto de la luz de los ojos no es algo nuevo. Hay teorías que hay lámparas, focos especiales que se conectan y tú visualizas y abres tus ojos, abres, cierras. Cuando nosotros abrimos y cerramos los ojos, abrimos, estamos trabajando a recibir enseñanzas ocultas. Enseñanzas, ojo, enseñanzas que tenemos en nuestros, en la sabiduría ancestral de nuestras vidas pasadas. Es una forma de, hay más, claro, permíteme explicarles, permíteme a través de estos ejercicios poder conectar. ¿Sí? No se nos olvide que el curso es introductorio, apenas un panorama general. Cuando nos vayamos enfocando este curso, vamos profundizando, pero les pido encarecidamente que por favor practiquen los ejercicios, practíquenlos. Les traerán mucha sabiduría, como el hecho de, y frente a la luz de la luna, es otra experiencia, hermano. La sombra. Uno de los ejercicios que les voy a pedir, hoy hay luna llena, ¿eh? Ayer el abuelito Nahui Zipacli nos lo estaba explicando. Pónganse en la luna llena que refleje su sombra, reflejen su sombra, vean su sombrita, abran y cierren los ojos, intencionando que vamos a devorar nuestra sombra. ¿Qué es devorar nuestra sombra? Hacer lo que ya no se ve. Por ejemplo, aquí está la lamparita, se ve mi sombra. ¿Y qué es devorar nuestra sombra? Abrir y cerrar los ojos. Lo devoramos nuestra sombra. ¿Se puede? Sí, sí, somos capaces. Y al devorar nuestra sombra, lo que nos conlleva es
nuevamente sacarlo. ¿Y por dónde lo sacaríamos? En nuestro ombliguito. Agarramos, empezamos a crear nuestra sombra a nuestra voluntad. ¿Mm? Yo sé que suena muy loco, pudiéramos decir. ¿Es posible? Sí, sí es posible, hermano. No se les olvide que el conejito nos da enseñanzas ocultas y mensajes intuitivos. Posiblemente digamos, no, el conejito es el animalito más tierno, más hermoso. No es cierto. No es cierto. La conejita cuando tiene sus conejitos, a un determinado tiempo, número de días, si no se les retiran esos conejitos pequeñitos, los bebecitos, ¿qué creen que hace? Se los come. Los mata y se los come. ¿Por qué? Porque nuevamente al mes se aparea otra vez, viene una nueva camada de conejitos. El conejo macho, si ve otro machito o conejito, lo mata. ¿Mm? ¿Tan frágil que se puede ver un conejito? No. Por eso hablamos de contradicciones. ¿Qué nos, qué es realmente decir me contradigo a mí mismo? No, hermanito. Es lo que les decía, la línea más delgada. Lo que podemos decir en el lenguaje coloquial, no te confíes. O cuando decimos, no todo lo que brilla es oro. Viene haciendo alusión a esto, hermanito. ¿A qué nos dice? A que no nos confiemos, que la persona lo veamos, que el ser lo veamos, que el elemento veamos. Es algo frágil, muy amoroso. No, no. Rapidez de pensamiento. Un conejito piensa rápido. Vale. Otra de las cualidades que tiene el conejito es la humildad. Se ve muy frágil, ¿no? Es de valientes ser humilde, sí, pero que no se confíen. Ser humilde no significa ser cobarde. Moverse a través del miedo. Una de sus partes no tan positivas de un conejito es el miedo. Escucha un ruidito y ¡paz! Fortalecer la intuición es lo que vamos a hacer. Uno de los ejercicios que les digo es eso, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Hago un resumen de todo lo que les acabo de decir con la imagen de Mayagüe y Touch. Les hablaba yo de objetivos, aquí está, mira. Acuérdense que las flechas son objetivos, objetivos. Así como está la ollita que está en la parte de arriba de esta imagen, ¿por dónde entra la flecha? De derecha a izquierda. Pero nos ponemos de perfil así como está la ollita. Entra de izquierda a derecha. ¿Qué sentido tiene esta flecha que podemos ver de izquierda a derecha? ¿Qué intuyen ustedes? ¿Alguien nos los podía decir? Vamos a practicar la intuición, ¿eh? Pues entró en el corazón, ¿no? ¿Te más tienes? Ajá, con el corazón, pero ¿qué más? ¿Qué órganos están en la parte de aquí, de la cintura? El hígado, el El hígado, páncreas, el el páncreas, estómago,
el yeyuno, Exacto, el exacto, vaso, el vaso. Y parte del estómago, ¿no? Entonces, en esta parte nos está diciendo que uno de los objetivos es que conectar el corazón, las emociones, que no tan solo el corazón genera esas emociones, recuerden, todos esos órganos que la hermanita acaba de mencionar están interconectados. Cuando nosotros conectemos, entendamos que es un petatito tejido, nuestro cuerpo es un petate. Así lo conciben los abuelitos. Dice, este es petlatl. ¿Qué es petlatl? Pues es una estera, un tipo de alfombra que se va tejiendo con palma o, me parece que con tule, ¿tá? Todo eso es un petate. Y este cuerpo es un petate. Está conectado. Cuando nosotros entendamos, comprendamos, hermanitos, que nuestro cuerpo es un petate que está tejido, súper conectado con todo, vamos a crear, óigame bien, crear una gran habilidad de controlar, no, de aplicar, de usar ese poder a nuestro beneficio. Así se desarrolla la intuición, la percepción, inclusive la predicción. Nuestro cuerpo nos puede, nuestro cuerpo nos puede predecir. Sí, no sé si no les ha pasado a ustedes que de pronto nuestro ojo como que nos empieza a temblar. ha salido ahorita. O posiblemente empieza como que a hormiguear nuestro cuerpo. Nos está avisando, nos está avisando. Pero hay algo que controla todo esto, hermanito, nuestra intuición. ¿Saben cuál es? ¿Qué es lo que controla nuestro cuerpo? Respiración. Nuestra respiración controla nuestro cuerpo, pero hay una parte que es externo. Los sistemas de comunicación, hermanitos, el internet, la televisión, ahorita ya sí ya tiene poco rating en la televisión, las revistas, los libros. ¿Cómo nos presentan a un hombre, a una mujer, entre comillas, ideal? ¿Cómo nos lo presentan? Como dicen, este es el estereotipo que así debe de ser un hombre, así debe de ser una mujer. ¿Cómo nos lo presentan? Mujer, una cinturita, unas caderas, unos pechos, sin pancita, ¿eh? De preferencia, de pelo rubio, castaño, una sonrisa de colgate. ¿Qué más? Sumisa. Y el hombre, mínimo 2 metros, musculoso, ¿no? Sin panza, de preferencia de tez blanca, de preferencia barba, barba de candado, ¿verdad? Ojos azules. Es el estereotipo. Y cuando nosotros nos topamos, híjole, pues chaparrito, morenito, barrigoncito, híjole, no, pues no quiero este cuerpo, no lo quiero.
quiero tener como ese cuerpo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos rechazando nuestro cuerpo, hermanito. Y ya lo estamos diciendo, nuestro cuerpo tiene oídos. Es como cuando nosotros alguien nos rechaza, decimos, ah, bueno, pues no te hago caso. Simplemente te ignoro y ya. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Nos ignora. Al ratito ya nos enfermamos, al ratito ya estamos con una dolencia. Y eso es lo que nos muestra esta cuerdita que está aquí, miren. Dice que nuestro camino es limpio y puro cuando nosotros aplicamos el conocimiento, pero sobre todo el autorreconocimiento. Tanto, también aquí nos presenta con el carricito conectar. Lado izquierdo, nahual. Lado derecho, tonal. Unir, armonizar. Es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice. Unir, armonizar. Nosotros somos esa olla. Santecomar. En la parte de aquí, este es como si fuera nuestro cuello, como olla. Tiene una tela blanca que muestra esto, ¿no? La caja torácica, el chiquicali. Aquí es donde entra, se generan las emociones. Además que tenemos aquí nuestros cuellos. A la vez, hermanitos, tanto el lado derecho, el lado izquierdo, tiene un pantli, una bandera. ¿Qué quiere decir? El objetivo es Nahual y Tona, Tezcatlipoca Quetzalcóatl, luz y oscuridad, lo tengamos en armonía. Claro que nos va a costar, por supuesto, por eso le ponen aquí este color rojo, la emanación del tona, de la sangre. ¿Tenemos que ofrendar sangre? No, dice. ¿Se acuerdan que la clase muy reciente que vimos decíamos, la sangre recorre todo nuestro cuerpo, ¿no? Por eso nos dice, activa esa sangre, esa agua sagrada de la tlachinoli que va hasta el último rincón de tu cuerpo. Conoce todo tu cuerpo y al conocer cada célula, cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo, al conocerlo, podremos abrazarlo y decirle, vamos a ser aliados, vamos a trabajar juntos. Mayagüel, ustedes pueden ver a Mayagüel, ella, la abuelita Mayagüel, está descalza. Y bueno, termino diciéndoles, esta parte, miren, es la pasión, es el pulque, es esa espuma. El pulque tiene espuma, sí, pero si no lo movemos, no le sale espuma, está ahí concentradito. Lo mismo nosotros. Si no hacemos el ejercicio, si no nos movemos intelectualmente, físicamente, espiritualmente, psicológicamente, energéticamente, si no nos movemos, pues siempre vamos a estar ahí, no vamos a generar esa pasión. Es como ahorita que estamos reunidos nosotros, 30 hermanitos que estamos en la clase, estamos generando esa espuma, apasionándonos. Oye, ese loco del maestro me dice que haga este ejercicio, lo voy a hacer, ¿no? Estamos generando esa espuma en nuestra hermosa cabecita. ¿Será cierto? La intentaré. Y todo esto nos conlleva a florecer, hermanitos, miren, florecer.
esa pasión de hacer las cosas florecer. Y créame que se siente cuando lo explicas y lo haces apasionadamente, motivas a la otra persona que, híjoles, sí, 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 lo voy a hacer. Pero también a alguien les puede decir, ese ejercicio sí se puede hacer, si gustan hacerlo, ¿no? No, tenemos que apasionarlo, a disfrutar eso, a enviar energéticamente esa emoción, esa pasión de decir, sí se puede, hay que hacerlo. Ujú. Hermanito Manuel, ¿lo escuchamos? Muchas gracias, Temashchani. Tlapuewalti, Le Nugniwan. puedo magneto. Solo para corroborar, maestro, si estoy en lo correcto, estas como borlitas grises que aparecen en el Acatl y que también están en el tocado de Mayahuel y que también están en el Tonali, precisamente de Acatl, digamos, adheridos a la flecha que sale de la glándula pineal de Tezcatlipoca. Son componentes simbólicos del conejo, ¿verdad, maestro? Ah, ok. Solo De para la fertilidad. eso, ajá. Porque también están presentes en el escudo de Pactecatzin, que alguna vez dibujamos, como regente de Malinali, pues entonces todo está íntimamente vinculado. Y yo hasta este momento no había establecido una relación tan estrecha entre el carrizo y el conejo. Pero ahí está, porque es como siempre una especie de ornamento, ¿no? Que adorna la flecha. Y en ese sentido también convierte al carrizo en una flecha medicinal, que como usted ha descrito muy bien, pues atraviesa el cuerpo de Nahuala Tonal en esa dirección. Entonces, pues eso, maestro, muchas gracias por confirmar esa inquietud que tenía. No estaba seguro si eran, pues parece como una pata de conejo, ¿no? Desde nuestra perspectiva o desde nuestro filtro occidental. Y también podemos asociarlo por convención con el amuleto, pero bueno, eso ya es como una sobreinterpretación. Pero la flecha de carrizo como medicina me parece como una revelación importante de esta clase y también como un elemento activo en el aspecto medicinal de los dos tonales, tanto de Tochtli como de Acatl. Era todo, maestro. Muchas gracias por confirmarme mi duda, mi inquietud. Gracias. Sokamate no ignitzen. Recuerden que ese amuleto es del conejito. Y principalmente el conejo, la colita del conejo o la patita del conejo, es la intuición y la percepción. ¿Sí? Intuición. Totalmente es intuitivo este amigo, el conejito, ¿no? Pero también representa la fertilidad. Entonces, uniendo fertilidad e intuición, nos está diciendo, debes de ser intuitivo y debes de ser muy fértil en lo intuitivo, intuir, percibir, ¿no? Lo que les decía hace ratito. Quizá no lo vemos, ese hilo tan delgadito que divide entre uno y otro, entre lo tangible y lo intangible. Pero si desarrollamos esta cualidad, lo podemos lograr. Mayagüel. Chequen en su tocado de su quechquemil de Mayagüel estos pequeños rectángulos. Representan una partícula de coatl. Miren, aquí también su cuello tiene esto de coatl. La serpiente. Son las escamas de la serpiente. ¿Qué nos simboliza esas escamas de la serpiente de coatl? La serpiente es medicina. Comer carne de serpiente cura el cáncer, sana. Es una medicina casi de por vida.
Algunos hermanos, ¿sabe a qué sabe la carne de serpiente? Sabe a carne de pescado. ¿Mm? Eso te hace que no te enfermes tanto. Para los pollitos, se les corta un trocito de carnita, se les echa donde beben agua, en el bebedero, no les agarra gripa. Ni todos ahorita en tiempo de lluvias que se mojan los pollitos. No les pasa nada. Es una medicina. Pero bueno, a todo esto nos habla de eso, de la medicina. Nos habla de cambio. Sí, Mayagüel, también Coal representa la tierra. Nos habla de estar conectado con la tierra. Y si se dan cuenta aquí Mayagüel, ella sí está sentada en su Ixpali, ¿sí? Y está descalza. Chequen, al igual que Tecusistecas, vean esta parte, ¿no? Su pecho, su pecho. Es una madre que alimenta, que sana, ¿sí? Al ser nuestra mamá, no creo que nos quiera hacer daño. Los aborazados a veces somos nosotros, con el tequila, con el mezcal, con el pulque, ¿no? Pero en sí dice, su cuerpo de Mayagüel es medicina, es alimento físico, es es vestimenta, es herramienta. Todo su cuerpo es un sustento. Cuando nosotros lleguemos a ver, hermanitos, en los amochtin, este pecho como de la abuelita Chalchihuitlicue, la abuelita Xochiquetzali, sus pechos, nos habla de sustento, sustento de alimento, ¿sí? Nos habla de que ella nos provee de ese sustento. Aquí en la parte de su oído tiene una cuentita de jade, color azul. Es muy sano saber escuchar, sí, pero también saber dejar fluir. Si eso que escuché a mí no me sirve, pues lo dejo fluir, que se vaya. Nos habla de un símbolo de que recibe, capta lo que para ella cree que es correcto. En su nariguera habla de ese equilibrio, de esa armonía, no de los abusos que a veces hacemos de su cuerpo, ¿no? Ahora, ella, una de sus imágenes muy representativos son las penquitas del maguey. Vean, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 penquitas del maguey. El conejo está en el número 8. ¿Se acuerdan el octavo rumbo? El nahual. El nahual. Por eso es que yo les explicaba de cierren sus ojos, pónganse a crear, con la luz de la luna devoren la sombra, ¿no? Cierro mis ojos, lo visualizo nuevamente en mi sombra, lo inhalo con Yeye Kayowali, ¿no? Es un ejercicio muy interesante. Mayagüe nos habla pues de la medicina. El conejito nos habla de la percepción. Una de las cualidades que les decía del conejito, muy poquitos. Estas huellas que ven ustedes aquí es la posición en que vamos a estar como conejitos ante la luna, ¿sí? Estas son las patitas del conejito, así como está sentadito acá, ¿sí? Esas son las formas que representa aquí. ¿Pero qué tiene que ver eso, maestro? Miren,
las manos, la palma de las manos, eh, ¿verdad? En los pies también. Vamos a activarlos para que sean más perceptivos de la energía que tiene la Tierra. ¿Cómo? Vamos a buscar el centro de nuestra manita. Es un ejercicio también. Fuego, agua. Le echamos un poquito de salivita. Fuego y agua acá. ¿Se dan cuenta? Ese es agua, miren. Este es fuego. ¿Qué vamos a hacer? Con una respiración profunda, damos un pequeño masaje aquí en esta parte, igual aquí en la parte de el otro lado de la manita, ¿no? Lo relajamos, lo relajamos. Después nos vamos con este, igual, lo relajamos nuestras manitas. Pero aquí en el centro, ¿qué estamos haciendo? Estamos activando el punto energético que genera, que conecta estos 5 gusanitos, que es el fuego, el aire, el éter o el corazón, nahual, tierra y agua. Estoy activándolos en esta manita. Estoy activándolos en esta manita. ¿Sí? Es un ejercicio muy relajante. ¿Para qué lo vamos a usar? Estamos activando nuestra percepción, ¿no? Ya los activamos. Ahora hacemos este ejercicio del conejito con las palmas en nuestros piecitos. Decimos, algunos vamos a náhuatl, ¿no? Esa posición del conejito. Y vamos a utilizar nuestro olfato, vamos a utilizar nuestro oído, vamos a utilizar nuestro sentido de nuestro cuerpo, de nuestros órganos internos, para que cualquier ruido, inmediatamente estemos activos, activos para actuar, válgame la redundancia, ¿sí? Son, son, sí, sí, son esos. Intuitivamente a veces es darse masaje. Son muy relajantes, pero es una activación de energía. Sí, son puntos energéticos. Inclusive cuando nosotros generamos una energía de sanación también sirve. Medicina, ¿eh? Mayagüel es medicina. Activamos. Si no tenemos un extracto, pues con nuestra salivita. Pero si tenemos algún extracto, por ejemplo, los abuelitos lo utilizan mucho un tipo de colonia, le llaman siete machos, a lo mejor ustedes también lo pueden conseguir allá. Un tipo de extracto como que con aceite y un poquito de aroma oloroso, ¿no? Con eso lo masajeamos. Relaja, pero también activa. Cuando empezamos a generar de forma circular, nuevamente, sentimos la energía y alguien que queremos sanar, si está físicamente, lo que le llaman en algunas otras tradiciones, otro conocimiento, la imposición de manos, ¿no? Pues creamos esa medicinita y cuando nosotros creamos, activamos y creamos, vamos a sanarnos primero a nosotros.
nuestro corazoncito, ¿no? En la parte donde les duela más, generen esta energía. Impongan las manos o denle un masajito, a lo mejor en mi brazo. Denle una plegaria. ¿Qué plegaria? Que les nazca intuitivamente. Soy una energía sagrada que te voy a sanar. Permíteme que yo te sane. Deja que tus guardianes me den el permiso de hacerte esta sanación. Ya llevamos 2 ejercicios. El de los ojos frente a la luna. Saber generar esas imágenes, salen círculos, puntitos, cuadrados, rombos, los colores. Después de que ya hicimos esto, esta luz con la luna y crear esos colores aquí en nuestros párpados, ¿no? Lo que Jacobo Greenberg le llamaba la visión extraocular, ¿no? ¿Se puede? Sí se puede, hermanito. Hagámoslo. Es que son muchos ejercicios. Sí, yo los entiendo. Pero el otro es activemos nuestros, y nada más de nuestras manos, no de nuestros pies. Fíjense que hay algo muy interesante que justamente lo que hablamos de rebasar ese límite, de ser muy creativos, de reinventarnos como el conejito que se reinventa cada ciclicidad de nuestros pies. Nuestros pies nos trasladan de aquí para allá todo el día, pero no le damos las gracias. Un masajito, ¿no? Con un aceitito, con una agüita tibia, ya los metimos nuestros piecitos que se relajen. Ahora que nosotros tenemos nuestros pies, no lo valoramos. Déjense de que algún día perdamos un pie, que nada, no se lo deseo a nadie. Entonces, híjole, cuando tuviera yo estos pies, los dos, me voy de aquí para allá, juego y brinco. ¿Por qué no le damos un masajito en nuestro piecito, ¿no? Nuestros deditos, pero aquí en el mero centro de nuestro piecito. Eso, al momento de darle ese masajito en nuestro piecito, en nuestras manos, también podemos hacerlo con todo nuestro cuerpo, con suavidad, con amor. Nuestro estómago, esto que les decía, el de sanar nuestro yolisco, ¿sí? Con esto yo les quiero decir que la primera herramienta de sanación no necesitamos comprarlo. Aquí está, aquí está. Nuestra salivita. Activo mis oídos, les decía yo. El otro ejercicio del conejito. Activo mi rostro. Para algunos les suena tonto, cuando yo les he comentado esto. Estás loco, ¿qué? No, sí funciona. Digo, hazlo. Hay muchos escépticos, hermanitos, ¿no? Tan escépticos que un hermanito me decía, no, ¿cómo cree que yo sanar? Le digo, sí puedes sanar, hijo, muchachito. Entonces le digo, soba aquí, dale masajes aquí en esta parte. Empieza a generar, ¿no? No sé si por curiosidad, por lo que haya sido, ¿qué cree, maestro? Dice, ajá, no sé. Tuve un problema, dice, en la escuela, porque él está en la secundaria, el jovencito, y, y dice, vi a esa persona que siempre pues me hacía daño, dice. Empecé a generar eso. Esta energía, dice, y con todas mis fuerzas agarré, se lo envié.
¿Y qué cree, maestro? ¿Qué? ¿Se desmayó? ¿Se desmayó en serio? Y dije, coincidencia haya pasado. Y no me quedé con eso. Nuevamente dice, lo encontré y empecé a crear nuevamente esa energía intencional con las manos hasta cuando sentía ya casi muy perceptible las manos, discretamente lo aviento, pero ¿qué cree? Que ahora esta energía que yo me puse a crear, no lo hacía para hacerle daño, sino que le decía, pues yo quiero convivir contigo, quiero ser tu amigo, yo no tengo nada en contra tuya, ¿no? Le digo, ¿y qué cree? Quizá me puede tomar usted a loco, dice, pero llegó, me dice, ¿qué pasó, amigo? Vamos a tomarnos un refresquito, vente, te invito a un agua allá afuera. Dice, yo dudé, dije, pues vamos, claro. Me invitó a un café, yo compré las galletitas, nos sentamos en esa mesita como dos buenos amigos, maestro, dos buenos amigos. Y se burlaban algunos, mira, del enemigo, del amigo al enemigo solo hay un paso. Y así fue, dice el maestro. Le digo, sí, sí, es la energía del Toshli, lo que decíamos, la contradicción. Pero la contradicción lo creamos nosotros, hermanitos. Lo creamos nosotros. Nosotros nos contradecimos. Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Estoy activando esa parte y está vivo. Les decía yo, aquí tenemos todo, todo este es un buffet. ¿Qué quieres? Consúmelo y te dará resultados. Claro, ¿no? Entonces yo les digo, en algunos, como les vuelvo a repetir, en algunas tradiciones le llaman imposición de manos, sanación con las manos, con los pies. Claro, claro que también. Hay hermanitos, hermanitas que dan masajes con los pies. ¿Ah? Sanación. Sí, debemos de aprender a trabajar en el enfoque de la fertilidad y la conexión con Nana Mesli. La abuelita Luna con el conejo, con Mayahuel, están súper conectados. El conejito con Mayahuel, con el ejercicio que les digo con Yekat, nos ayudan a tener la ciclicidad de la vida en la depuración de nuestros cuerpos, de nuestro Tezcatlipoca y de nuestro Quetzalcóatl. ¿Qué cuerpos? El cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo nahual espiritual. ¿Por qué le llamo nahual espiritual? Porque algunos lo entendemos más como espiritual que nahual. ¿Ah? Entonces, a limpiar nuestro Tezcatlipoca y nuestro Quetzalcóatl. En verdad, hermanitos, es interesante. Sí, ese cometí el error, soy bien. Ya saben la palabra, ¿no? Y como nos estamos programando, soy bien pensativo. Otra vez cometí el error, otra vez. Sí, de por sí soy. Sí lo soy. Lo estoy afirmando y lo estoy confirmando. En cambio, si digo, sí, cometí el error, pero yo sé que puedo mejorar. Puedo hacer mejor las cosas. Diferente. Conexión con Coyolxauhqui y Tonantzitlan. Hagamos esa conexión. El conejo hace eso. La conexión con Tonantzitlan y Coyolxauhqui. Energía femenina, intuición y percepción del ambiente. Cuando nosotros nos ponemos, ya activamos nuestras patitas de conejo, empezamos a intuir, a olfatear, a ecolocalizar
todos esos ruidos que vienen, esos ruidos externos. Vamos a aprovechar la luz de la luna a través de los ojos y párpados, ¿no? A través, aquí debió eso, a través de los colores que se presentan. Hermanitos, la finalidad de cerrar los ojos y crear estas imágenes, estas luces, estos colores, es cuando estemos haciendo esto, estemos leyendo, este ojo le vamos a decir, observa lo que hay afuera a través de ti que lleguen a mis ojos. ¿Sí? Es muy hermoso. Quise bueno, presentarle esta imagen tan hermoso. Lo tomé del internet, del conejito, ¿no? Nos habla de la luz del conejo. Acuérdense, la luz como conocimiento. Eh, quiero, ay, quiero concluir esta charla, esta clase sobre la medicina. Nuestro cuerpo está hecho de medicina. Está lleno de medicina. Pastecas y Mayagüez. Las dos de la dualidad de la medicina. La dualidad de la medicina. Chequen Pastecas. Aquí tiene a una persona con su oído muy, muy empoderado. Dice que también debemos de sanar, de darle medicina a nuestros pensamientos, nuestra intuición, nuestra percepción, para poder tejer con estos hilos de tlazofteo, tejer toda esa medicina. ¿Podemos tejer la medicina? Sí, a través de tejer nuestras amistades. Créame que a veces ha habido momentos para mí, su servidor, me levanto y me pregunto, ¿vale la pena esta vida que estoy viviendo? ¿Estoy en el camino correcto? Y me veo en el espejo, me digo, ¿realmente esto es lo que quieres hacer? ¿No? Y me contesto, pues claro, esto es lo que yo he anhelado toda una vida. De esto yo andaba en busca, rogando, ganándome los abuelitos, de compartir el conocimiento. Ahora que tienes el medio, que tienes a las personas que les vas a compartir el conocimiento, ¿lo dudas? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te hace falta? Tienes a quien transmitirlo. Tienes la fuente que son los abuelitos. Tienes vida. Tienes internet. Te pagan el internet tus alumnos. Hasta ahí sale para una comida, para tus necesidades básicas. ¿Qué más pides a la vida? Pues vida, ¿no? Justamente es esto lo que nos hace empezar a filosofar. Y no quiere decir que sea malo, no, 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 sino que es interesante que nosotros también primero nos preguntemos. No podemos ir por la vida a ver qué nos cae, a ver qué vivimos. No, hermano, no. Es una medicina.
Tenemos que automedicarnos nosotros mismos, como podremos decir en algún momento, ¿no? Trabajar en esta energía de Mayahuel y Patecatl. ¿Y eso es todo? Por ahora. Por ahora eso es todo. ¿Hay más? Por supuesto, hermanitos. Por supuesto que hay más. Pero también yo no quiero cargarles de muchos ejercicios. Son, son 3 ejercicios, recuerden. Abrir, cerrar los ojos, cerrar, abrir. Y después, por el tiempo que ustedes necesitan, cierren sus ojitos y empiecen a buscar. Observen bien los colores, las formas que vamos teniendo a a través de esta vista, ¿no? A través de esa luz. ¿Y saben? Lo que yo les decía, tsitsinime. ¿Qué son tsitsinime? Son chispas, son luces, son conexiones. Ah, ahorita aprendí con el maestro de que activar aquí en mis manos es medicina. Y yo lo hacía intuitivamente, pero ahora que se está creando una chispa vamos a crear entre conocimiento, emoción, vida. Yo le voy a dar, permíteme conectar mi computadora porque no, ya no tarda mucho, caramba, permíteme. La pila ya, ya quiere colgarlo antes este amigo. Permítame, voy a conectar. Se desconectó mi computadora. Les decía yo, pues ya dio batalla. Perdón. La computadora. Y ya pues necesita estar súper conectado porque si luego se descarga en 10, 20, 30 minutitos se descarga la pila. Pero bueno, tiene que ayudarnos todavía. Ujú. Ahora sí. Listo. Bueno, les decía, tenemos que activar esta energía, ¿no? Tenemos que seguirlo trabajando energéticamente. Muchas veces vamos a decaer. Son esas luces, esas chispas que se van generando para poder crear esta energía, ¿no? Ujú. No, mira que no está cargando. Listo, ahora sí. Les decía yo, hermanitos, son esas chispas que se van generando para el aprendizaje, ¿sí? Necesitamos conectar esto y darle vida.
3 elementos que necesitamos. Generar esa energía. Hay otra forma. Genero esta energía y digo, genero esta medicina, esta sanación para todo aquel que necesite y pueda tomarlo de esa gran fuente que es el universo. Lo envío. Algunos le llaman una forma de crear abundancia. No estoy intencionando para una persona específica, pero lo envío al universo y muchos de nosotros decimos, universo, Dios, ayúdame a sanarme. Y se va creando esa intención que uno envía, le llega. Y todo lo que damos se nos regresa duplicado. Eso se los aseguro. Es una ley universal. ¿Sí? Entonces demos medicina. ¿Sí? Demos medicina, es mi recomendación. Pero si ustedes deciden dar veneno, adelante. Solo no se queje cuando les den costales de veneno. ¿Sí? Hagamos los ejercicios, hermanitos, la posición de Toshli, el empoderamiento de esta parte, de nuestras manitas, y crear la energía, sanarnos, lo que le llaman imposición de manos, unos, a la luna. Seamos curiosos como el conejito se la pasa rascando en la tierra buscando información. Así seamos, ¿sí? Y todo esto, ¿cómo se le llama? Todo lo que nos acaba de decir. Pues eso es nahualismo. Eso es nahualismo. Ser nahual es ser un eterno amante del conocimiento. De conocimiento, darle amor, recibirlo con amor y darle vida. ¿Y cómo le damos vida a ese conocimiento y ese amor? Haciendo las prácticas, accionando. Hermanitos, para mí fue un placer estar con ustedes. En verdad, me da mucho gusto de que tengamos más presencia de hermanitos, que estemos viviendo esto que desafortunadamente, pues muchos abuelos nos están dejando. El abuelito Artemio, buen camino para él hacia el Mictlampa, ¿verdad? Aprovechemos todo esto, hermanitos, todo este conocimiento es hermoso, pero no seamos egoístas, compartámoslo con los demás, hagamos que se expanda, que valga la pena que estamos hoy sentaditos aquí. De mi parte, sería todo, hermanitos, los escucho, ¿no? Hermanito José, enseguida la hermanita Matlactli Wanse Atl. Adelante, hermanito. Buenas noches, Temastiani. Buenas Buenas noches, noches hermanito. al círculo de hermanitos. Desde el momento que usted nos compartió que teníamos la necesidad de buscar y llamar a nuestro Nahual para establecer esa conexión con más lucidez y con más conciencia del otro yo, ¿sí? El 9 en la noche, el 10 en la noche, y hoy he trabajado con la luz de la luna. Y lo que usted me comentaba hace rato, yo por deducción lo estuve haciendo porque como trabajábamos con la conexión con Tonatiuh, la luz, la energía de Tonatiuh y la luz de la luna, dije, bueno, voy a hacer ese ejercicio ya con la luna. Prácticamente lo hago de las 11 de la noche a la 1 o 2 de la mañana, o sea, me tardo 2 horas o 3 horas, depende del entusiasmo que conservo, ¿sí? Trabajo con lo que usted nos ha recomendado, con la protección, principalmente el ajo, y
hago la ofrenda, ¿no? Con las flores, el agua, el poposhkomi, el atecocoli, el cuchillito de obsidiana, el espejo de obsidiana. Pongo mi altarcito en una mesita y empecé a observar que hay tonalidades en la luz de la luna, hay tonalidades, y se me presenta constantemente una tonalidad azulada, con un color azulado, pero lo más impresionante, ¿sí? La conexión con el fulgor, con el desprendimiento de esa luz, es que hay momentos en que como que me evado del momento que estoy viviendo y en donde estoy parado, ¿no? Y eso en un momento como que me atemoriza, ¿no? Pero me empiezo a dejar ir y efectivamente hago una posición, ¿sí? Hago una posición mirando fijamente ese fulgor de la luz de la luna. Uh, en años anteriores, con algunos hermanitos también de tradición, me dieron mi tonali, me sacaron mi tonali, y recuerdo que es Chicuellitostli, 8 conejo, ¿no? Yo soy del 22 de marzo de 1960, y entonces la tradición de la conexión de los que llegamos con el tonali a Toshli, como que la conexión es más fácil, pues, con el trabajo con la abuela Meshki, ¿no? Y eso es lo que quiero compartirles de mi Neltilisti, de que independiente si el plenilunio va a ser el día 10 de luna llena, yo voy a trabajar un día antes y un día después. O sea, hoy en la noche termino mis 3 días de trabajar con la abuela Mestli, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, hermanitos. Mi internet, creo. Sí, es mi internet. Sí, hermanito. Ah, realmente, los que tienen al conejito, se les facilita este trabajo, la conexión, sin olvidar que todos también lo podemos hacer, trabajar con el conejito. Ahorita está la luna llena, ¿eh? Hagámoslo hoy. Hagamos una reunión. ¿Dónde? ¿Cómo? Todos desde el lugar de donde estamos nosotros, en Chilapa, en México, en California, donde estemos, conectémonos a través de la luna. Hagan de cuenta, el lugar de reunión en la luna. Todos en la luna. Ensoñemos, pidámosle a la luna, a Coyol Shauque, a Tecusistecat, que nos ayude a entender nuestra ciclicidad. Ojo, todos estamos en esa ciclicidad. Y que nos pueda empoderar con la intuición y la percepción, con el trabajo de Yowal Yeyekat, del aire de la noche. Y el aire de la noche no es más que el aire que ocupa el nahual para viajar. En el Mictlampa, en la ensoñación. ¿Sí, hermanito? Le agradezco infinitamente todo esto, su compartir, porque a veces
pues es importante compartirlo. Igual los hermanitos lo pueden quizás retomar. ¿Y por qué no? Aprender entre nosotros, ¿no? Sí, hermanito. Tlazocamati miek nognit 5C. Gracias por su compartir. Hermanita Maslakli Wanse At. La escuchamos, por favor. La escuchamos, hermanita. Creo que se deberá desconectado, pero me parece que también Hola, la ¿ahí me hermanita. escuchan? Ahora sí la escuchamos, hermanita. Adelante, adelante, por favor. Sí, gracias, maestro. Hermanitos, buenas noches, perdón. Mi pregunta le ponía ahí en el chat, ahorita que nos dijo esto de armonizar y de activar nuestra palma de la mano, nuestros piecitos. En alguna ocasión escuché que hablan de los tonalcayot. Mi duda es cuál es la diferencia con respecto a los cuecuellos. Si es algo distinto, si es lo mismo, si se activan igual, porque hablaban en esa ocasión que nos explicaban ahí con el maestro Arturo Mesa, nos decían, es que ahí está la raíz, los pensamientos, la sexualidad, y yo me quedé siempre con la duda, digo, bueno, ¿y cuál es la diferencia con respecto a los cuecuellos? Cuecuellos son puntos energéticos, son puntos portales, podemos llamarle así, de conexión con lo externo y lo interno. Esos son los cuecuellos, ¿no? Puntos, portales donde podemos expulsar, ingresar energía, sabiduría, conocimiento, todo lo que querramos hacer con nuestro cuerpo. Ahora, estos, como le llama usted, tonalcayot, de tona, energía, yot. Tonalcayot quiere decir la energía sagrada, intangible, pero perceptible e intuible, o sea que lo podemos intuir, ¿no? Aquí no es un portal que podamos nosotros meter energía y sacar energía, no. Su función es crear energía. De hecho, ya lo tenemos. Ya tenemos la energía en nuestras manos. Ahora lo que vamos a hacer es crear y con eso sanar. Y también con eso, si queremos, destruir, como este jovencito que les decía. O sea, lo hice con mucha energía negativa. Se desmayó el muchachito. Pero ahora dice, quise comprobar. Empecé a generar esa energía, decir, es que yo quiero ser tu amigo, yo estoy generando una energía, se siente. Si gustan, háganlo de donde están, al momento de traer, separar, empezar a crear una energía muy hermosa. Espero haberle contestado su pregunta, hermanita. Sí, maestro, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermanita. Hermanito Miguel Ángel, bienvenido, bienvenido, lo escuchamos. Trapayawalti, no iniwan. Payabalti, Nognitsi. Pues un fuerte abrazo, hermano, y para felicitarte por este gran esfuerzo, otra clase más, otra experiencia, otro ejercicio, otra conexión. Yo quiero compartir, con permiso de todos ustedes, también mi experiencia, mi Neltilistli del conejito. Como el hermano José que compartió. Es un poco difícil, más en estos tiempos que hay muchas cuentas, a uno le dicen, fui a un lugar, yo acá, ya sabes, promovemos la cuenta y cuando le saco el tonal a una persona y luego él va y va con la cuenta maya y me dice, mira, otros me sacaron esta cuenta
Y lo que tú me dijiste la primera vez, porque a mí me pasó lo mismo hace años cuando me sacaste el tonal, alguien, una maestra maya me sacó en la cuenta maya, y yo soy 3IC, y luego los hermanitos de Caltonal y Gastón Santos, cuando estaban juntos, me dijeron, eres 3 viento, ¿no? Porque sus cuentas se relacionan, cuando empezaba a estudiar eso, y yo estaba, ¿soy 3 viento o soy 2 conejo, ¿no? Y tú me dijiste, mira, investígala, siéntela, víbrala, y la que te guste, esa es. Y desde ahí he utilizado la misma técnica que los demás hermanitos, no se impone la cuenta, eso es lo que salió en la cuenta que nosotros llevamos, pero uno la tiene que vivir, la tiene que experimentar, y son mínimo 4 años de entender una cuenta. Pero cada vez que describes al conejo, cada vez que aprendo más, porque hay muchos significados, como ahorita trajiste otros nuevos, digo, yo soy un conejo. O sea, yo ya sé que soy un conejo. Desde hace tiempo yo siempre me he presentado, yo soy Ometosli. O sea, ya es como una intuición, porque lo trae uno desde chico, siempre esa sensibilidad hacia las mujeres, yo la tenía con mis hermanas, mi mamá, siempre mirando a la luna, ¿qué habrá sin entender ese significado, ¿no? Pero siempre a uno lo llama, la pasión, el aventarse hasta, ¿por qué no decirlo? Tomar cervezas o comer mucho, es una especie de apasionamiento. Pero también ya sabemos que nosotros tenemos vidas pasadas. Atrás del venado, pues del conejo está el venado, luego Miquisli. Yo tengo una gran conexión con el venado también. Y un tiempo un hermanito, una cuenta diferente a la que llevamos y a las de Caso, me dijo que yo soy conejo, que yo soy un venado. Soy 12 venado. He tratado de investigar su cuenta, pero de tanto que estudiamos, la verdad no tengo tiempo, porque él llegó a la conclusión que yo soy un venado. El maestro que me sacó la cuenta está en el grupo, pero ya cuando empecé a ver, yo tengo mucha conexión con el venado. Una de mis primeras conexiones allá hace un par de años que hicimos el cuarto ejercicio, fue una conexión tremenda que hice con Masal, y dije, yo soy un venado. Con el venado perdí el miedo, con el venado hice muchos ejercicios, pero después me di cuenta que tengo la energía del venado porque en mi otra vida fui un venado y tenemos las 20 energías, pero yo soy un conejo. Pero la energía que más se me acerca después del conejo es la del venado. Y la intención, así como tú me dijiste de la patita, hace mucho tiempo agarré una cabeza de venado que tengo en una ceremonia que hicimos con Jicuri, y después de cantos y hacer mi trabajo, me la puse aquí en la frente, en la intención, y sentí ese rayo. Es una conexión que uno ya trae. Tú me regalaste mi primera patita de venado hace tiempo. Entonces, mi netilista para los hermanitos es de que se sigan buscando, que se abran, pero lo que les intuye a ustedes, lo que digan, no, yo soy esto, y ya se empiezan a intuir, pues quédense ahí, investiguenla, absórbanla, vívanla, experimentanla, porque ahí está. Ya después si llegan otras cuentas, pues pues también ábranse, porque a lo mejor en su otra vida eran esa energía. Yo ayer fui igual que el maestro fue ahí arriba al cerro, y últimamente lo sigo y fluyo porque a veces no se ve la luna en la noche, a mí me gusta verla. He visto unas lunas maravillosas que no he podido compartirlas, y antes es el ego el que hace uno que comparta, pero a veces uno quiere tomar foto, ¿verdad? Pero he visto unas lunas maravillosas, gigantes, que salen por diciembre, pero a veces el clima no lo permite. Ahí salió una luna muy bonita, sale en el sur como cuando es un solsticio. Yo tengo un medidor en el cerrito donde siempre me voy, es como un medidor, y estaba muy clara, tuve la suerte de que estaba clara y todo. Ya después de que hice un en vivo, ya hice mi ceremonia y todo, y tuve una conexión muy, muy poderosa, hermano. Hice todos los ejercicios, pero ¿qué hago con Tonatio, que nos enseñaste? Los hice con la luna, los que acabas de decir. Y después de estar caminando, estaba tan brillante la luna que aventó una sombra y vi mi sombra. Hice el ejercicio de la sombra, que uno persigue su sombra. Pero como iba caminando y estaba uno solito, porque preferí ir solo, no invité a nadie, fui solito,
Y estando ahí arriba en la montaña, al caminar empecé a seguir mi sombra y cuando se acabó el camino y era pura hierba, vi a mi nahual. Esa sombra era mi nahual, lo entendí y empecé a platicar con él. Hasta se me pusieron de puntita los pelos, pero tenía mi copalito y hablé con él, me conecté con él y entendí realmente esa conexión del nahual. Entonces es un trabajo muy bonito, como tú dices, no sé, muchas personas tienen ciertas sensibilidades, ciertas aptitudes para otras energías. Yo soy un conejo y tengo una gran conexión con la luna, nomás que no lo entendía, no entendía su ciclicidad, no entendía todo eso que nos estás enseñando y solo a base de los ejercicios, como tú dices, es como se puede abrir esa conciencia, porque es en pasos. Lo hace uno, pues no funciona, va uno al cerro y no pasa nada, y luego de repente está la magia, está la conexión. Toda la noche, las 3, 4 horas que me aventé ahí, sentía las energías y les ponía su ofrenda, les daba. A veces me espantaba, porque soy un conejo, ¿ves? Pero entendí que el conejo tiene miedo, pero lo supera. Son bien atrevidos los conejos y se me atraviesan ahí, les he tomado fotos, se atraviesan en la noche, se esconden y vuelven a salir. Son aventados y los conejos hasta vacilan al coyote, hasta le ponen trampas. Bueno, creo que me extendí de la palabra, pero fue la emoción, disculpen, de que todos estamos aprendiendo este conocimiento en comunidad. Existe, aquí está vibrante y eso nos alimenta, nos sana y si nos da tiempo y energía, hasta podemos sanar a los demás. Así que Tlazo Camati, hermano, Ika Nochi Noyolo, y mis Tlazota, Ika Nochi Noyolo, que te dé mucha salud, mucha energía, para que todo lo que nos tengas que compartir. Yo sé que hay todavía mucho por ahí, solamente se necesita paciencia y entender esta ciclicidad, que lo vamos a entender por ciclos, pero lo vamos a aprender. Tlazo Camati. Tlazo Camati, Negnitzi. Le agradezco infinitamente su compartir, su experiencia, ¿no? A través de, ahora sí que de practicar todo esto. Fíjense que somos medicina, solo que a veces lo dudamos, ¿no? Hagámoslo, hagámoslo como decimos, sin ambición de ganar ni miedo de perder. ¿Qué podemos perder si ya lo estamos perdiendo la vida día con día, día con día? Pues qué mejor disfrutar, ¿no, hermanitos? Nos reunamos hoy con la luna. No les pido que estemos toda la noche contemplándolo, no. Salir, saludarla, hacer este ejercicio unos minutos, ya me meto en mi altarcito, me pongo a trabajar. Lo importante es que nadie te imponga, diga, es que lo tienes que hacer. No, siento que hoy no quiero hacer. No lo hagas, no te preocupes, no lo hagas. Lo haces otro día. Porque también hay que hablar claro, a veces tenemos en la mente, tengo que resolver esto, tengo que resolver lo otro. Y no nos concentramos, ¿sí? Pero regalémonos nosotros 20 minutitos con eso. ¿Mm? Hermanita, Pati, la escuchamos. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, Temacheli. Buenas noches, hermanita. Yo tengo una pregunta, Temacheli. Ayer y hoy yo quería hacer los ejercicios, pero ha estado nublado, nubladísimo y llueve y llueve y llueve. ¿Se pueden hacer dentro de la casa o me tengo que esperar a que haya luna llena de preferencia? ¿O de qué manera se puede proceder si, como le comento, la lluvia no me dio oportunidad ni ayer ni hoy? Va a depender también, puede ser dentro de la casa. Es como yo les decía, el sol está ahí, ¿no? A pesar de que se nubla, pero ahí está y sabemos que ahí está, ¿no?
Lo puede hacer desde su altarcito, hermanita, si su intención, si su corazón, su mente le dice, hay que hacerlo, hágalo. Hágalo. Es como nosotros, ¿no? Yo lo siento así, hermanito. Yo lo siento así con ustedes, se los digo aquí en confianza. Yo me mentalizo, digo, bueno, quizá no tengo tiempo todos los hermanitos mandarle, hermanito, buenos días, te estimo. Pero aunque ustedes no lo vean mi texto, no lo vea mi mensaje, en la mañana, gracias, mi gran abuelo Yeyeca, a gran abuelo Mixlantecuhtli que me permitiste abrir los ojos. Hermanitos, los saludo con mucho amor y mucho respeto en este gran día. Ustedes no me ven, ustedes no me escuchan, pero el vibrar ya va, ahí va, ahí va, ¿no? Lo mismo le puedo decir a usted, hermanito, ¿no? Dice, es que quieres, está nublado, está lloviendo, pero me nace hacerlo. Hágalo, hágalo en su altarcito y hágalo con la seguridad de que va a conectar con esa energía que usted necesita, pero sobre todo sanarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí, hermanita? Lazo Camati te más tiene. Perfecto, hermanitos. Bueno, termino diciéndoles a ustedes, nadie más va a aprender por ustedes. Disfrútenlo. Quizás sea el día de hoy el último disfrute que tengamos. Adelante. Y si no, qué bueno que mañana nos podamos ver. Timoitas que mostran no kniwan. Gracias, Namastiani, por su Lazo compartir. Camati, Dimos se ubica. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano.